Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero empezar agradeciendo a todos los que semana a semana escuchan el podcast y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en la que me pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias o relatos propios. Esta semana les traigo la segunda parte de la historia de Robert Durst. En septiembre del 2001, la policía local de Galveston, Texas, recibió una llamada de un joven que mientras se encontraba pescando, había descubierto en la bahía lo que parecía ser el torso de un cuerpo. La policía llegó y confirmó lo que el asustado joven había encontrado: el torso de una persona. En los siguientes días, la policía descubrió bolsas negras de basura en el área. En esas bolsas se encontraron más partes del cuerpo: las piernas, los brazos, todo a excepción de la cabeza. Las autoridades tenían en sus manos un caso no antes visto en esa zona. No acostumbrados a este tipo de crímenes, empezaría una investigación sin precedente. En las bolsas, además, habían encontrado otras cosas, pruebas que les ayudarían en la investigación. Un periódico con una dirección de entrega. Al llegar a esa dirección, encontraron un edificio que constaba de diferentes departamentos en renta. Entraron al departamento marcado con el número 2 y se encontraron con lo que aparentaba ser una reciente limpieza. Pero al levantar una parte del piso, encontraron rastros de sangre. De los restos del cuerpo, pudieron recuperar una huella digital, la cual identificaron pertenecía a una persona con el nombre de Morris Black. Otro departamento de ese mismo edificio estaba registrado al nombre de Morris Black. El primer departamento al que llegaron no encontraron a nadie. Solo sabían que era rentado por una mujer muda, a la que además describían como muy fea. Pero de ella no encontraron rastros. La policía investigó toda la basura de ese departamento, en busca de más pruebas. Ahí encontraron la factura de una tienda de herramientas, con productos como bolsas de basura, cintas y una sierra. También habían encontrado la copia de un recibo de un optometrista, en el cual se podía ver el nombre del cliente: Robert Durst. Las autoridades contactaron al médico para pedirle que les avisara en cuanto Robert se presentara ahí. La policía recibió la llamada del optometrista, diciendo que la persona que buscaban se encontraba ahí. Ellos fueron de inmediato para allá y detuvieron a un auto. Cuando lo revisaron, lo primero que encontraron: una sierra. Robert fue detenido, puesto bajo custodia y le asignaron una fianza de $250,000. Mientras se encontraba detenido, Robert le preguntó al detective que lo tenía qué era lo que debía hacer. El policía a su vez le pregunta: ¿tiene los $250,000? Y él contesta: bueno, no conmigo. La esposa de Robert, Deborah Lee Charatan, llegó al siguiente día desde Nueva York a pagar la fianza. Robert salió libre, pero con una fecha determinada para presentarse en la corte.
La policía de Galveston descubrió que habían detenido a un millonario, perteneciente a una importante familia desarrolladora de inmuebles, pero que además era sospechoso de la desaparición de su esposa en la década de los 80. La fecha en que Robert tenía que presentarse en la corte de Texas llegó, pero él nunca se presentó, convirtiéndose en un prófugo de la ley. La búsqueda de Robert comenzó. Se convirtió en una búsqueda nacional, que además recibió mucha cobertura por los medios, debido a la familia de la que provenía y la sospecha sobre su primera esposa. La policía descubrió que Robert había usado muchos nombres falsos, incluidos nombres y disfraces de mujeres. Menos de 2 meses después de que los restos del cuerpo fueron encontrados, Robert fue arrestado en Pensilvania, cuando en un supermercado intentó robar un sándwich de $6. La policía encontró que él llevaba casi $500 en su cartera, pero además, en el auto rentado que llevaba, encontraron dinero efectivo de más de $30,000, marihuana, 2 armas de fuego y la identificación de Morris Black. Mientras Robert se encontraba detenido, llamó en varias ocasiones a su esposa, Debra. Estas llamadas, como saben, son grabadas y se escucha teniendo diversas conversaciones casuales sobre el clima, la temperatura, pero en otras se escucha a ambos discutiendo de diversos asuntos sobre la persecución de las autoridades respecto a la desaparición de su primera esposa, así como discutiendo sobre los abogados que él había tomado. En la investigación, se encontró que mientras él trabajaba en el negocio familiar, en cierto momento, él solo dejó de ir a trabajar. Esto sucedió justo después de que su hermano menor fuera elegido para llevar las riendas de la empresa. En declaraciones grabadas, se ve a su hermano menor, Douglas, ahora cabeza de la empresa, afirmando que él había contratado a un guardaespaldas para protegerse de Robert, ya que temía por su seguridad. Recuerden, en estos momentos, la investigación de la desaparición de su primera esposa, Kathy, seguía abierta. Pero en este momento, Robert Durst solo estaba siendo formalmente acusado por el asesinato de Morris Black y regresado a Texas. Durante su juicio, contrató a 2 de los mejores abogados de defensa del estado, por un total de casi $2 millones. Y si su búsqueda y captura se volvió un centro de atención para los medios, el juicio fue el siguiente nivel. Cámaras de televisión estuvieron presentes durante todo el proceso, siguiendo cada uno de los pasos, aunque las grabaciones eran hechas desde fuera de la corte. Todos, el público, la policía, los fiscales, los medios, daban por seguro que Robert sería declarado culpable de los cargos por todas las pruebas que fueron encontradas. Una vez iniciado el juicio, los abogados defensores de Robert basaron su estrategia en tratar de aclarar por qué él se encontraba en ese lugar, escondido, viviendo en un departamento tan sencillo. Sus defensores se encargaron de poner a Robert como una víctima de persecución, llevada a cabo por la fiscal del condado de Westchester, que quería culparlo de la desaparición de Kathy. En un hecho no tan común, la defensa llamó a Robert a declarar como primer testigo. Él afirmó que, después del asesinato de Susan, él se sintió con la necesidad de esconderse, de pasar desapercibido, ya que pensó que ahora las autoridades de Los Ángeles también lo buscarían a él como responsable. De ahí la idea de comprar una peluca y hacerse pasar por una mujer.
Es decir, la defensa quería hacer ver a Robert como una persona normal, un ser con sentimientos, no como un monstruo capaz de asesinar y descuartizar un cuerpo. Robert explicó cómo era su relación con Maurice Black. Él dijo que llegaron a entablar una amistad. Hablaban de muchas cosas, entre ellas su afición por las armas. Además, él, junto con su defensa, hicieron ver a Maurice como, ya saben, el clásico viejo gruñón de la cuadra. Siempre peleaba con los vecinos, decía que tenía problemas de carácter y que él era el único que le hacía compañía. Robert declaró que cierto día llegó a su casa, encontró a Maurice con una nota de desalojo y con un arma en la mano en el departamento de él. Después de discutir, Robert lo convenció de bajar el arma. Durante el juicio, él también declaró que tan solo unos días después, de nuevo, al llegar a su departamento, volvió a encontrar a Maurice Black dentro, sentado en una silla, con una actitud amenazadora. Él dice que comenzaron a discutir, y que fue Maurice quien tomó la pistola que le pertenecía y comenzó a amenazarlo. Esto incitó una pelea entre ellos, y mientras forcejeaban, el arma se disparó. Es decir, Robert y sus abogados plantearon la idea de que él había disparado en defensa propia. Por el otro lado, la teoría de uno de los detectives era de que Maurice había descubierto quién era Robert en realidad y amenazó con delatarlo a la policía si no le daba dinero. Esto causó que lo asesinara. Los fiscales no pudieron encontrar tampoco pruebas de que existiera una relación de amistad entre ellos. Además, había evidencia en los restos del cuerpo de Maurice que presentaban lo que parecían ser huellas de defensa. Pero el testimonio de Robert continuó y declaró que, al darse cuenta de que Maurice estaba muerto, él sabía que la policía no creería su versión. Así que decidió deshacerse del cuerpo, siendo la solución que se le ocurrió desmembrarlo. Fue ahí cuando salía a comprar la sierra, las bolsas de basura, regresó y desmembró el cuerpo. Lo puso en esas bolsas, el torso en una maleta, y procedió a llevarlo a la bahía para deshacerse de la evidencia. Uno de los abogados defensores declaró en la entrevista que ellos mismos temían la forma en que Robert relataba los hechos, que lo hacía sin mostrar ninguna emoción. Así que ellos lo guiaron para que cuando él declarara en la corte, dijera que no recordaba algunos detalles en específico, y sobre todo, que mostrara estar consciente de que él era su amigo y que lo había perdido. En estos momentos del juicio, la pregunta sin respuesta concreta era: ¿Robert había asesinado a Maurice Black o había sido un accidente o defensa propia? Sus abogados se encargaron de sembrar esta duda entre los miembros del jurado, y los fiscales no contaban con las pruebas suficientes para determinar que había sido un asesinato. Los argumentos de cierre fueron presentados. El jurado se retiró a deliberar. Cuando regresaron, el veredicto fue: Robert Durst fue declarado no culpable por el cargo de asesinato. Sus abogados habían logrado el cometido. Hicieron ver a Robert como una persona sincera y los convencieron de su inocencia. Él fue puesto en libertad. En el documental, el mismo Robert declara que sus abogados le recomendaron no brindar esa entrevista, ya que podía decir algo que lo incriminara. El director, Andrew, le pregunta si él mintió durante el juicio, mientras se encontraba bajo juramento.
Robert afirmó que no, que el juramento lo obligó a decir la verdad, que si ahora otros hechos habían sido dejados fuera de su declaración, eso no era mentir técnicamente. En ese momento en el documental, se puede ver que ellos toman un descanso. Andrew se aleja, pero Robert se queda en cámara, con el micrófono encendido. Se le puede ver y se escucha hablando para sí mismo, como si estuviera ensayando, repitiendo múltiples veces la frase: en mi conocimiento, yo no mentí a propósito. Es ahí cuando se ve que el abogado entra a la habitación y le dice a Robert que el micrófono está encendido y que todos pueden escuchar lo que él está diciendo. Después de que Robert fue liberado por el cargo de homicidio de Maurice Black, la opinión del público y los medios se volcaron. No podían creer que él había sido declarado inocente. La empresa familiar, Doors Organization, no se vio afectada en absoluto por todo esto. Es más, fueron, junto con Port Authority, los encargados de construir Liberty Tower, el nuevo World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Cuando Cathy había desaparecido, Seymour, el padre de Robert, se encargó de contratar al mejor abogado de defensa para ayudar a Robert, lo cual es extraño, ya que ni siquiera había sido acusado de nada. Ese abogado, a su vez, había recurrido a un agente de la policía para que lo ayudara a hacer una investigación privada. Supuestamente, era para encontrar a Cathy. Pero esta investigación claramente señala que Robert había tenido declaraciones inconsistentes y que había encontrado que el portero del edificio no había visto a Cathy entrar ahí. Es decir, esa investigación no ayudaba en nada a Robert. El documental también se enfoca mucho en hablar con la familia de Cathy, tanto con aquellos que la conocieron como con los que no. El impacto que causó su desaparición, el no poder tener un cierre sobre la verdad de lo que pasó. Los realizadores del documental también trataron de ponerse en contacto con Douglas para obtener su punto de vista, pero este les fue negado una y otra vez. El disgusto que Robert siente por su hermano Douglas es más que claro. Se puede ver la enemistad que surgió desde su niñez y terminó por pudrirse, si así lo puedo llamar, cuando Douglas fue elegido como dirigente de la organización. Al día siguiente de que el caso por la desaparición de Cathy fuera reabierto, Robert se comprometió con Debra y casi de inmediato se casaron. Con esto, él le otorgó el derecho de no declarar contra él en caso de que fuera requerido. De acuerdo a un artículo del New York Times, ellos compartieron un departamento en la Quinta Avenida, pero nunca vivieron juntos como esposos. Es decir, este matrimonio fue más un beneficio para ambos, ya que él obtenía que ella no pudiera declarar y ella había sido nombrada heredera en caso de que él muriera. Las investigaciones seguían. Aquella en el caso del asesinato de Susan había situado a Robert en California, pero no precisamente en Los Ángeles en las fechas cercanas al homicidio. Y habían logrado identificar que él salió de San Francisco a Nueva York el día siguiente después del asesinato. Cuando la investigación no arrojó nada, las pocas posesiones que quedaban fueron entregadas al hijo de Susan. Él también fue entrevistado para este documental y presentó a Andrew, el director, una carta que encontró entre esas pertenencias. Al verla, todos se sorprendieron, ya que al ser comparada, era casi idéntica a aquella nota anónima que había sido enviada a la policía avisando sobre el cadáver. Es más, en ambas se puede ver la dirección Beverly Hills con un error, Beverly escrito con una E adicional.
Los directores del documental se encontraron con esta clave que no habían visto antes nadie. Después de esto, se puede ver que ellos intentaron muchas veces continuar con la entrevista, pero Robert había dado muchas excusas y no habían podido continuar. Es más, llegó un punto en que Robert dijo que no continuaría con la filmación. Pero pocos días después, Robert fue arrestado, ya que su hermano había solicitado una orden de restricción en su contra, la cual había sido violada cuando él se acercó a la casa de Douglas. Después de ser puesto libre bajo fianza, Robert contactó a Andrew, diciendo que quería continuar la entrevista. El día de la entrevista finalmente llegó. Robert fue confrontado con los documentos. Él reconoció la similitud entre la letra que él envió y la nota anónima enviada a la policía. Vio la similitud entre la letra y hasta fue consciente del error en ambas. Andrew le preguntó directamente si él había escrito la nota anónima. Él contestó que no. Durante este momento, se puede ver un malestar físico que está atravesando Robert. Al ser cuestionado, él no puede encontrar un razonamiento lógico sobre lo que le están diciendo. Reconoce haber escrito la carta que dirigió a Susan, pero no la nota anónima, ya que él decía que quien haya escrito esa nota era el asesino. La entrevista termina en ese momento. Robert se dirige al baño, pero en este punto, el micrófono continúa grabando su voz. Mientras él está en el baño, se le escucha decir: "Esto es todo. Te han atrapado. Pero tú no lo puedes imaginar. Arréstenlo. Yo no sé qué hay en esa casa. Sí, es lo que quiero. Esto es un desastre. Él estaba en lo correcto. Yo estaba equivocado. Y los eruptos. En ese momento se puede apreciar que él está atravesando por un dolor físico." Y continúa con más frases. "Tengo problemas con esa pregunta. ¿Qué demonios hice? Matarlos a todos, por supuesto." Estas fueron las últimas frases dichas por Robert en el documental. El último episodio salió al aire el 15 de marzo del 2015. Ese mismo día, Robert Durst fue arrestado en Nueva Orleans, acusado por el homicidio de Susan Berman. Un artículo de Associated Press afirma que la carta proporcionada a los realizadores del documental se convirtió en una pieza clave para armar el caso en contra de Durst. En su arresto, Robert tenía en su posesión diversas armas de fuego, drogas, dinero en efectivo, y además estaba registrado bajo un nombre falso. Su juicio iniciaría después de ser trasladado a la prisión de Los Ángeles, pero este se retrasó debido a que Durst tenía que ser sometido a una operación de emergencia. Finalmente, el 2 de marzo de este año, 2020, Robert Durst fue presentado en la corte para enfrentar el juicio en su contra. Sin embargo, debido a la pandemia COVID-19, el juicio fue pospuesto. Así que, hasta el momento en que grabo este episodio, esta historia aún no tiene fin. Estaré dando seguimiento al caso para traerles una actualización cuando sea posible. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.